de esa bitácora, ¿ya? Eso nomás les digo. Así que para que la tengan ahí actualizada siempre. Ya, chiquillos, estamos grabando la clase, entonces vamos un poco a recordar lo que vimos la clase pasada y la antepasada. Estamos viendo Chile, la década del 60, la década del 70. Vimos dos presidentes de la República, vimos el gobierno de Alessandri y vimos el gobierno de Frei Montalva. ¿Se acuerdan qué cosas importantes había hecho Frei Montalva? Había cambiado, por ejemplo, el sistema educacional. Ya, había cambiado el sistema educacional, había había chilenizado el cobre, ya que no es lo mismo que nacionalizar. Chilenizar significa que Chile había comprado la mitad de las acciones de las empresas extranjeras que sacaban el cobre de nuestro país. Por lo tanto, habíamos dicho que todas estas reformas iban como llevando a Chile hacia una izquierda ideológica más que hacia una derecha, ¿ya? Lentamente entonces Chile se va como izquierdizando. Y antes de llegar al gobierno de Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, vamos a hablar un poco de cómo fue la preparación para ese periodo, ¿ya? Y por eso que hoy día vamos a hablar sobre Chile, ¿cierto? Y la violación a los derechos humanos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Aquí está, esa es la sigla, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos en plural, siempre se repiten las letras, derechos humanos, Juegos Olímpicos, Centro de Estudiantes, ¿ya? Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos con los que nacemos todas las personas. Son los derechos con los que nacemos todas las personas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué otra cosa me pueden decir respecto de los derechos humanos? ¿Intentan proteger nuestra dignidad? Exacto. Ya protegen nuestra dignidad. Bien. ¿Qué otra característica tienen los derechos humanos? que supuestamente son universales en todo el mundo. Son universales, ¿cierto? Válidos para todo el mundo, sin distinción de raza, de religión, de sexualidad, de edad, ¿cierto? Bien, todas las características que ustedes dan son ciertas. Los derechos humanos son derechos o son facultades que tenemos los seres humanos solo por el hecho de ser humanos. Ya, aunque suene como extraño o suene ridículo, fue necesario hacer o crear una convención y una declaración de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es decir, en el año 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, todos los países, ¿cierto?, ven lo que hizo Hitler, ¿ya? Miran a Alemania, ¿cierto?, ven los campos de concentración y dicen así como, o sea, Hitler se pasó, ya se pasó de revoluciones, hizo algo que nadie había hecho, ¿ya? ¿Y qué es el terrible crimen que comete Hitler? ¿En qué consistió el Holocausto? De eso estamos hablando. En asesinar gente por su raza. En asesinar gente por su raza, por su color, religión, por su religión, ¿cierto? Y en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa algo que antes nunca había pasado como tan planificadamente, ¿ya? Y lo que ocurrió, ¿cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial y lo que hacen los nazis es que el Estado se va a convertir entonces en un agente terrorista. ¿Qué significa esto? Que el Estado, desde que es Estado y sobre todo por ejemplo, la Revolución Francesa, todos entendemos que el Estado nos debe proteger, ¿ya? El Estado entonces resguarda nuestros derechos. Pero ¿qué pasa o qué es lo que hace Hitler? Que utiliza el Estado para no proteger, sino que para violar los derechos humanos de las personas. Entonces, en vez de un Estado darle dignidad, darle trabajo, darle el derecho a la vida a un judío, se lo arrebata, ¿ya? Y eso, en 1945, los países que vencen la Segunda Guerra Mundial dicen, ya, esto nunca más tiene que volver a pasar en la historia universal.
¿Se cumple esa idea o no? ¿O este No. deseo? No. No, 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 los derechos humanos se siguen violando, incluso en países democráticos como el nuestro. Ya, por ejemplo, hay que ver el caso del CENAME, ¿cierto? El CENAME, que es una institución del Estado encargada de velar por los derechos de la infancia, en vez de cuidar a los niños, los mata. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos una violación a los derechos humanos. ¿Ya? En el caso de Venezuela, por ejemplo, ocurren violaciones a los derechos humanos, pero derechos humanos colectivos, por ejemplo, no hay libertad de pensamiento o no hay libertad de expresión. ¿Ya? Por lo tanto, todos los países, en mayor o menor grado, siguen violando los derechos humanos, pero nunca nadie al nivel de Hitler. ¿Qué diferencia Hitler de Venezuela, por ejemplo? es que Hitler directamente engañaba a la gente y los, ¿cómo se dice? Acumulaba y los mataba por montones. Exacto, lo que dice la Sol es clave. Cuando dice los mataba por montones, es porque los nazis inventaron un sistema de exterminio, como una fábrica de matar gente. ¿Ya? Las Por cámaras ejemplo, de gas. exacto. Cuando ustedes, no sé, si vieron El niño con pijama raya, la vimos cuando eran muy chiquititos, ¿se acuerdan? Sí, yo sí la he visto, es terrible. Sí. Por Es muy ejemplo, triste. la película del niño, o cualquier película en realidad de judíos o de los nazis, muestra lo mismo, ¿cierto? Cómo se crean campos de concentración para que la gente, los detenidos, la gente que piensa distinto, la gente que es judía o la gente que es de una raza distinta, vaya a hacer trabajos forzados. Una vez que realizan trabajo forzado y que ya no sirven, son sometidos entonces a tortura, finalmente son asesinados en cámaras de gas, donde se les sacan hasta las tapaduras de oro, ¿cierto? Para extraerles algún tipo de valor a esos cuerpos, y finalmente los cuerpos se creman, se incineran o se hacen desaparecer. Entonces ahí estamos hablando de que el Estado, y en este caso los nazis, pensaron cómo nos deshacemos de los judíos, ¿ya? Y esta idea, ¿cierto?, es una violación sistemática de los derechos humanos. Y es una idea que se replicó posteriormente en distintos países, ¿ya? Y Chile no va a ser la excepción. Imagínense, el mundo se dio cuenta en 1945 de que la habían embarrado. Y en el año 1973, en Chile, esta historia recién se está empezando a escribir, ¿ya? Por lo tanto, de lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional y la Escuela de las Américas, ¿ya? Se los voy a explicar ahora. A partir de los años 60, durante el gobierno de Kennedy en adelante, Estados Unidos establece una política de seguridad. ¿En qué consiste eso? En que los norteamericanos, junto con esta Alianza para el Progreso, que era esta ayuda económica que le daban a los países de América Latina, van a entrenar militarmente, van a entrenar militarmente a agentes del Estado, ¿ya? Estados Unidos planteaba la tesis de que dentro de América Latina existía un enemigo interno, y ese enemigo interno había que combatirlo, ¿ya? En este caso, estamos en Guerra Fría, por lo tanto, el enemigo interno para Estados Unidos es el comunismo, ¿ya? Ya teníamos entonces que la revolución cubana había estallado, ¿cierto? Por lo tanto, con mayor razón, se hacía urgente detener el avance del comunismo en América Latina. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos ofrece ayuda a los ejércitos locales para capacitar a estos militares, ¿cierto? Los únicos, entonces, los únicos garantes del orden interno para Estados Unidos son los militares. Parece que tenemos alguna pregunta aquí en el chat. Espérenme. Sí, el Seba pregunta si esto tiene relación con la DINA. Está directamente relacionado. Imagínate, Seba, estamos hablando en los años 60, es decir, los militares que realizan el golpe de Estado en el 73, todos fueron formados por Estados Unidos
en la doctrina de seguridad nacional y en la universidad que tenían, ¿cierto? Que es la que vamos a ver ahora, que se conoce como la Escuela de las Américas, ¿ya? La Escuela de las Américas fue una escuela de preparación para militares latinoamericanos que funcionó desde el año 46 hasta el año 84. Funcionaba en Panamá, estaba a cargo de militares norteamericanos y por esta Escuela de las Américas van a ser becados, ¿cierto? Y van a ser enviados militares chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, brasileños, uruguayos, paraguayos, es decir, como toda una generación de militares fue formada en la Escuela de las Américas. Y en el caso de Chile, por ejemplo, va a ser formado Manuel Contreras, director de la DINA, ¿cierto? Que es la pregunta que hace el SEBA, ¿ya? La DINA, chiquillos, fue la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo de inteligencia que funcionó a partir del 73 en adelante, encargado entonces de perseguir a un enemigo interno. ¿Quién era ese enemigo interno en Chile? ¿Quién es? Comunistas o socialistas, jaja. Sí. Ya, pueden ser comunistas, socialistas, anarquistas o cualquiera que fuera de una ideología de centro izquierda, ¿ya? ¿La UP también? ¿Cómo? ¿La UP también? Claro, porque acuérdate que la UP, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero la Unidad Popular se le llama así como al conglomerado de partidos políticos, y dentro de la UP están los socialistas, los comunistas, los humanistas, ¿ya? Por lo tanto, todos ellos van a ser perseguidos, incluso algunos demócratas cristianos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener a este caballero, ¿cierto? Manuel Contreras, como uno de los principales alumnos de esta Escuela de las Américas. Ahora ya, ¿qué era lo que aprendieron estos militares en la Escuela de las Américas? A combatir en forma concreta a este enemigo interno, ¿ya? La Escuela de las Américas entonces instruye a militares en secuestros, en detenciones arbitrarias, ¿cierto? Por ejemplo, ya yo creo que el profe Esteban es un anarquista, por lo tanto, si nosotros somos de la DINA y lo vemos caminando por la calle, bueno, paramos el auto, lo subimos a nuestro auto y lo llevamos a un centro de detención. Encarcelamientos, ¿ya? Torturas y vejámenes. Y aquí me quiero como detener un poco. ¿Qué es lo que ustedes entienden por tortura? Bueno, Que te obviamente hay hagan varios mucho daño. tipos. Ya, primero que te Causar el hagan... sufrimiento. Según yo existe la tortura física y la tortura psicológica. Ya, bien, es daño, ¿cierto? Y ese daño puede ser a nivel físico y a nivel psicológico. ¿Qué me puede decir como un tipo de tortura a nivel psicológico? Amenazas. Ya, amenazas, ya, bien. ¿Y qué es peor, la tortura física o la tortura psicológica? Yo creo que ninguna es como peor, porque ambas están bastante complementadas. Todo lo físico pasa por lo psicológico y lo psicológico también repercute en lo físico. Exacto. Ya, ahora la tortura, como bien dijeron ustedes, es un daño, y es un daño que tiene estas dos dimensiones, y como bien dice la Eva, es una dimensión que no tiene un límite, o que ninguna es mejor o peor que otra. Sin embargo, es súper interesante estudiar o entender cómo funciona la tortura, porque no es un daño como que yo, a ver, no sé, yo le tengo mal a Bauer, por ejemplo, y voy y mato a Bauer, ¿cierto? No. Pero eso, eso no es tan terrible, porque Bauer ya va a morir, ¿cierto? Lo vamos a llorar, pero la tortura tiene otra dimensión. ¿Y cuál es la dimensión que tiene la tortura? La Es que, crueldad. Cada persona vive con ese dolor. es que chuta, yo ocuparía la palabra tortura para describir otra cosa. Es como que definir la palabra es un poco complicado porque para mí la tortura es tortura simplemente.
es, pucha, ¿cómo definirlo sin utilizar la palabra? Claro, Mm, pero, Cuando te causan mucho dolor. pero es como que no dice, necesariamente es en una ocasión, ¿me entiendes? Puede ser repetido y durante muchísimo tiempo, quizás. exacto, miren, la tortura tiene como la característica de que, por ejemplo, un crimen, yo no lo voy a justificar, ¿cierto? Es terrible un crimen, es lo peor que puede Ujú. pasar, pero un crimen incluso puede ser producto de un arrebato, ¿ya? Sin justificar lo terrible de un crimen, insisto. Hernancito, Pero la tortura, pero la tortura es pensada, y es pensada en el sentido de que yo le provoco daño, pero sin provocar la muerte, o sin llegar a la Sí, pues. muerte. Por ejemplo, una de las torturas, y la vamos a ver un poco más adelante en algunos dibujos, una de las torturas más utilizadas por la Escuela de las Américas fue la aplicación de corriente, ¿ya? Y la aplicación de corriente en zonas sensibles, en los genitales, ¿cierto? En el caso de los hombres o de las mujeres, en las tetillas, en los pezones. Y estas torturas eran vigiladas por médicos. Entonces el médico iba controlando la cantidad como de electricidad que se le aplicaba a una persona. Entonces, eso lo hace aún más macabro, porque estoy pensando, como dice la Sol, en cómo provocar un daño que ojalá marque a fuego la memoria de esa persona para siempre y un daño al que esa persona va a estar constantemente recurriendo, ¿ya? O sea, uno, chiquillos, cuando tiene peleas así fuertes, queda mal. Imagínense que alguien te administre sufrimiento, pero este sufrimiento sea pensado, sea planificado, ¿ya? Por lo tanto, es como muy interesante como de ver por qué pasa eso. ¿Por qué el ser humano es el único animal que le hace eso a los de su especie? ¿Ya? Porque yo nunca he visto un perro torturando a otro perro. Los perros pelean, ¿cierto? Ujú. No sé, los animales pueden pelear por instinto, pero los animales no se torturan. Nosotros sí nos torturamos. ¿Y por qué hacemos eso? Eh, por el mm, sentimiento de superioridad que existe en Claro, cada persona. claro, hay un sentimiento entonces de superioridad, ya un sentimiento como de querer dominar al otro, ya de someterlo, de que deje de pensar como piensa libremente, ya por lo tanto, es como, por eso les digo que es interesante analizar el fenómeno de la tortura y de por qué, pese a que todo el mundo firma convenciones para que no se siga torturando, hoy día se sigue ejerciendo, ¿ya? La Escuela de las Américas también instruye en asesinatos y desapariciones forzadas de personas y en desarrollar una política de terrorismo de Estado. Es decir, que este Estado, en vez de protegerme, yo le tenga miedo porque me puede acusar de comunista o me puede acusar de opositor al gobierno. Estamos hablando de la década del 60. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos preparó militares en los 60? Si en Chile todavía no pasaba mm, nada. Porque Para sabían que podía prepararse. pasar algo. sí, Que se estaban preparando, ¿cierto? Sabían que podía pasar algo, si los norteamericanos son muy pillos, ¿ya? Por lo tanto, es un método preventivo, ¿ya? Y acá tenemos entonces algunas imágenes. ¿Quién me podría describir lo que le está haciendo ahí el militar a esa persona? golpeando las rodillas. Ya el golpear con objetos contundentes las extremidades, las rodillas, ¿cierto? Para que no se pueda parar. Ya acá tenemos otro método utilizado, ya que es la utilización de animales. Por ejemplo, que el perro esté ladrando o amedrentar a alguien que pueda estar vendado con un perro cerca. Eh, ¿Alguien sabe o ha leído qué otro tipo de torturas se aplicaron en Chile con animales? Igual es fuerte este tema, yo lo encuentro En muy fuerte. Chile, ¿Mm? en Chile no, pero yo he visto una, no sé si habrá ocurrido acá, no tengo ni idea, que es que les ponen como una jaula
con ratones en la guata. Entonces empiezan a calentar la jaula y los ratones buscan por dónde salir. Claro, ¿ya? O por ejemplo, en el caso de Chile hay un montón de testimonios de mujeres donde les introducían ratas por la vagina, por ejemplo. Y las ratas, ¿cierto? Al querer escapar, bueno, provocaban daños irreparables en el útero y en el cuerpo de las mujeres. O incluso el utilizar perros para, no sé, para un montón de vejámenes, ya que son como horribles incluso de relatar, ¿ya? No sé si está el Esteban todavía acá. Sí, sí está. Aquí Esteban, aquí estoy. no sé si tú quieres agregar algo a esto. Dura la tortura, po. Sí, pues es Porque, terrible. sí, po. Y en la actualidad, bueno, tenemos el 18 de octubre, que más actual de todo lo que ocurrió y lo mismo que pueden haber visto Claro, ustedes claro. mismos. Entonces, por ejemplo, cuando hay una policía que en vez de dispersar una manifestación o de mantener el orden público, atenta contra la ciudadanía y, no sé, le arrebata los ojos a quienes protestan, ahí estamos lejos de proteger nuestros derechos humanos, ¿ya? De hecho, actualmente el presidente Piñera tiene varias demandas a nivel internacional por los acontecimientos de octubre, ¿ya? Y por el caso de Gustavo Gatica, ¿ya? Dos ministros de Interior tuvieron Y- que dejar y- su cargo. exacto, Ujú. ¿ya? Tenemos entonces acá, por ejemplo, la aplicación de corriente, ya que era lo que yo les decía antes, los colgamientos, el tener una persona colgada por horas, ya amarrada, ¿cierto?, de muñecas y de piernas atrás, tenerlo 12 horas, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de tener a alguien colgado así? La desesperación. Que la ¿Ya? sangre le llegue a la cabeza. Que la sangre te llegue a la cabeza, ¿qué más? Provocar desesperación. Imaginemos que esa persona es, no sé, un comunista, un dirigente comunista. Le quieren sacar respuestas. Le quieren sacar respuestas, pues, obvio. Ya es llevar al límite a una persona, llevar al límite la voluntad de una persona con el objetivo de que esa persona hable, ¿ya? Y cuando yo les hablaba de tortura psicológica, en el caso de Chile, hay muchos relatos que, por ejemplo, hablan de personas que estaban detenidas, mujeres u hombres, donde los sometían a interrogatorios y, por ejemplo, les ponían, no sé, les ponían encima un juguete de uno de sus hijos. Entonces le decían, mira, ¿reconoces este objeto? Entonces, ¿cómo un agente de la DINA iba a tener un juguete de mi hijo? Por lo tanto, ¿qué hace esa persona? Si ustedes se ven enfrentados a ese dilema, ¿qué harían? Mm, Porque esa es una amenaza, ¿cierto? O hablas o matamos a tus hijos. ¿Qué hacen ustedes? O una foto de sus papás, etcétera. Claro, o de los papás o de la esposa, ¿ya? Claro. Era eso es llevar a la persona a un límite, ¿cierto? Y a cuestionarte tus propios principios, decir, bueno, prefiero acusar a mi compañero de trabajo que es comunista a que maten a mi hijo o a mi madre, por ejemplo. ¿Ya? ujú. Por lo tanto, ese es el objetivo de la tortura. Y acá tenemos entonces lo que les decía, esta es lo que se conoce como la parrilla, ¿ya? Que fue uno como de los métodos más utilizados en Chile y en la dictadura militar. ¿Qué es lo que ven ahí en la imagen? Supongo que la como superficie deben ser fierros. ¿Sí? Es una cama, ¿cierto? Esos catres antiguos, esos de fierro, Ujú. Sí, esos que hay en sí. el campo todavía, ¿ya? Y claro, la cama se, eh, se electrocuta, se carga de corriente, pero además se aplica corriente en zonas sensibles. Tenemos entonces varias personas que están vigilando, ¿cierto? Hay gente que lo está amarrando, este está administrando la corriente, este está supervisando, y acá tenemos entonces al doctor, ¿ya? Y Donde, la toalla, perdón Betty, y la toalla está húmeda para que le Mm, haga
más daño la electricidad en el fondo, no es que Claro, es una toallita seca. exacto, para que circule como más rápido la toalla, ¿ya? Perdón, la corriente con el agua. Por lo tanto, acá tenemos lo mismo que hizo Hitler, po, ¿ya? Lo que pasa es que no es tan masivo, pero aquí hay una máquina para exterminar gente o para exterminar una forma distinta de pensar, ¿ya? Eso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que no haya hablado? ¿No? No, ¿Nadie? nadie. ¿A nadie le llama la atención este tema? ¿Creen que podría volver a pasar algo así en este país? Yo creo que ya está pasando. Yo Eso creo iba a que pasa en decir, todos los países. yo también creo que ocurre, quizás no a ese nivel de amarrar a la persona y electrocutarla, pero, pero tiene que ocurrir. La gente Sería sigue más, siendo nefasta y bueno, sería Leo, más como tortura psicológica, como ya, o nuevos sea, métodos de tortura. evidentemente los señores carabineros a veces, Control. em, sí, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver. Bueno, Un exceso hay de poder. muchísimo, Se no, pasan no, de la no, no, raya. no es eso lo que iba a decir, es que hay muchísimos testimonios de ahora, del año pasado, que, que los han torturado a los detenidos y los dejan tirados en O la sea, calle. cuando te detienen en la celda o en los cosos, eso no es Es, que te hablen ni nada, sino no, que es muy te común el aporrean maltrato así al psicológico, ¿sí? principio. El golpear, quizás no llegar a torturar, pero evidentemente abusar ¿cómo se dice? Del poder y del control. claro. Por ejemplo, bueno, como decía el profe Esteban, desde octubre, por ejemplo, en adelante se han registrado de nuevo violaciones a los derechos humanos, en el sentido de, por ejemplo, cuando han detenido personas, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, hoy día está prohibido que un carabinero, un militar, le pida a la persona que se desnude. ¿Ya? No tienes por qué desnudarte si ya te detuvieron. Sin embargo, esa es una práctica que se sigue haciendo. ¿Ya? Ujú. Y como bien decía el Leo, no te llevan preso y te tratan bien, no te llevan preso y te dan un Obvio. café, ¿ya? Sino que eh, te pegan, te encierran en el calabozo, no tienes derecho a un baño, por lo tanto, eh, ¿y por qué creen ustedes que pasa eso hoy día? Si estamos en democracia y estamos casi allá a 100 años Hay de los nazis, Por una muchísima, mentalidad de superior, de creerse sí, superior a hay alguien, muchísima porque tienen el corrupción, acceso para hacerlo. ¿ya? porque se los permite y nadie toma consecuencias contra el actuar de las autoridades. No, nunca, más que sacarlos del servicio, no les van a hacer nada, condenarlos a cárcel, nunca. Eso no Claro, ocurre. pero además, Existe una miren, impunidad. Impunidad, exacto, sí. existe una impunidad en el sentido de que, por ejemplo, los carabineros o los militares que fueron formados hoy, los que están en la calle hoy día, fueron formados por los que torturaron hace 20 o Ujú. 30 años atrás. Por lo tanto, hay como una formación ideológica clara. Entonces, cuando, por ejemplo, se discute sobre una nueva constitución, se discute sobre las cosas que hay que cambiar en este país, una de las cosas que hay que cambiar es cómo está estructurada la policía y cómo están estructurados también eh, todos los agentes del Estado, en este caso militares también. Entonces, ¿qué puede aprender un carabinero joven, cierto, de un carabinero antiguo? Miren, yo les voy a contar una anécdota que hace como 5 años atrás a mí me chocaron el auto. Yo iba manejando así, Ya. y me chocaron y me di vuelta así y ¿Se dio vuelta? casi me morí, pero no ¿En me pasó, serio? salí ilesa, salí ilesa.
Em, y bueno, llegaron los carabineros, me chocó otra persona se pasó el disco pare, y llegaron los carabineros y nos subieron a la patrulla, pues, al furgón de carabineros. Yo Ujú. nunca me había subido a un furgón de carabineros, nada, nada, nada. Entonces, cuando me subí, el carabinero, como el mayor, que era igual viejo, dejó su teléfono como al lado mío y de protector de pantalla tenía una foto de Pinochet y yo quedé así, quedé más traumada por eso, yo creo que por el choque, ¿ya? Y ¿De verdad? yo decía, como un carabinero, que se supone que los carabineros no tienen no deberían tener una postura política, porque ellos son neutrales, son agentes del Estado. Pues yo decía, porque un carabinero tiene una foto de Pinochet, esa foto así donde Pinochet sale vestido blanco. Entonces, Mm. claro, ahí uno dice, bueno, hay una formación ahí ideológica y es esa formación ideológica la que hay que revisar, ¿ya? Porque si Pinochet hubiera sido bueno, da lo mismo, pues si hubiera sido el Dalai Lama, da lo mismo, pero no fue el Dalai Lama, ¿ya? Eh, chiquillos, eso, no sé si el Esteban quiere agregar algo, ¿No? Súper bien. ¿no? Está Ya, todo súper bien. Sí. ya, bacán. Oye, tengo como un mensaje que ha llegado, a ver si lo logran escuchar y le ponen atención. Hola, Supercalosers, soy yo de nuevo, su queridísimo hacker. Solo les vengo a contar lo siguiente. Ustedes habitan en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, ¿verdad? Deberían saber que los principales observatorios astronómicos están en el desierto de Atacama, desierto que fue testigo desde 1973 de innumerables detenciones y desapariciones de detractores del régimen del queridísimo Augusto Pinochet Ugarte. Les quiero contar que sobre el desierto se pueden observar 26 estrellas. Ellas representan la constelación de los caídos. En esta clase deben averiguar de qué se trata esta iniciativa. Ya, Ese ¿entendieron? malévolo Almagesto Copérnico. ¿La caravana de la muerte? Sí, es la caravana de la muerte. ¿Ya? ¿Entienden lo que hay que hacer entonces o no? ¿Ahora? ¿O les Averiguar pongo de nuevo el audio? averiguar de la caravana de la muerte. ¿Ya? Acá se los escribí, chiquillos, espérenme. Acá en el PPT está. Denme un segundo. Ya. Ahora, en estos momentos, se habilitó en el Classroom una actividad que consiste entonces en averiguar qué es la constelación de los caídos. Y ahí el SEBA les da un súper dato, ¿cierto?, que tiene que ver con la caravana de la muerte, ¿ya? Un poco para que sepan, y bueno, ustedes lo van a averiguar con mayor profundidad, pero la caravana de la muerte partió en el 73 y se llama, una caravana, ¿cierto?, es un recorrido que hace un helicóptero de la Fuerza Aérea buscando detractores del régimen de Pinochet, ya principalmente comunistas, socialistas, humanistas, gente de izquierda. Y la caravana de la muerte va a parar en varias ciudades, ¿ya? Y para en el desierto de Atacama, para en Calama, y ahí desaparecen 26 personas, entre las muchas que hizo desaparecer la caravana de la muerte. Entonces, hay una iniciativa que se llama la constelación de los caídos, y eso es lo que ahora tienen que averiguar, ¿ya? Lo van a trabajar en los grupos, así es que los voy a dividir en grupos. Ya necesito entonces que me vayan diciendo quiénes son los grupos para mandarlos a la salita. Oigan, antes de que empiecen a trabajar, yo me despido. Ya. Adiós, profe. Por la Chao, presencia. leyenda. Ah, Ya, Nos vemos Adiós, pronto. leyenda. cuídate. Que estén Chao. bien. Carrasco. Cuídense. tía. Cuídense. Nos vemos pronto. Nos Chao. vemos. Bye. Ya. Chao. Primer grupo, Benjamín Gallo. Donoso, Benja, Leonardo Ríos, Leo Daniel Ríos, Nasbauer, ya, Eva Merino y Felipe Montofre. y Felipe. Ya, siguiente grupo.
Yo, Diga nombres. Trini, Ya, Sophie, ya, Amy, ya, Darwin, ya. Oye, el mismo grupo. Ya. la Anto y yo. Perdón. ¿La Anto? ¿No está la Anto? ¿Sí? No, No, no está. está. Ya. Siguiente grupo. Ya, la F, Ya, la Ignacia y la Sol. sí, y el Y el Juan. Juan. Y la Flor. Y Y la el Flor, Juan. pero no está la Flor. Ya, ahí no está. Y ya, voy entonces a abrir las salas. Así que vayan aceptando y se van al Classroom a responder entonces las 2 preguntas que hay ahí. Ok. Seba, ¿tú trabajas solito? Sí, Ya, perfecto. Amaya se sabe la respuesta. sí. Ya, vamos a dar entonces 10 minutos para hacer la Se actividad. responde en la respuesta de Classroom del lado derecho, ¿cierto? Sí, ahí mismo. Ya. Ya, voy a visitar entonces a sus compañeros para ver si alguien tiene alguna duda. De ambos. Daniel, buena, profe. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Y por qué no están Recién empezamos. Que ¿Caso? ¿Por qué no está Leo? no sé. Ah, en una de esas que la no, invitó. no tomó el link. No aceptó. Ya. ¿Desde qué computador van a trabajar? Para ser desde Desde el el mío. Ya, ¿El tuyo, genial. Oscar? Sí. Compartan Ah, ya. pantalla para que los otros vayan ahí aportando ideas. Tenemos que ver el video, ¿cierto? Sí, es Porque lo cortito, vimos. dura 1 minuto. Entonces compartan ya. el video, compartan el audio para que lo puedan, para que después puedan responder la pregunta. Ya, cualquier duda me llaman. Internacional presenta La constelación de los caídos. Vinieron nuestras madres hace 44 años. Ya cuando supimos de que a nuestros padres los habían fusilado y los habían ocultado en la inmensidad del desierto, ellas vinieron a peinar el desierto en busca de su marido, de sus hijos, de sus compañeros. Queremos renombrar 26 estrellas con cada uno de los nombres de los ejecutados, creando el primer monumento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nacho. ¡Pero Ignacio! A la Desierto de verga. Atacama. Habían ocultado en la inmensidad del desierto. Ellas vinieron a peinar el desierto en busca de su marido, de sus hijos, de sus compañeros. Queremos renombrar 26 estrellas con cada uno de los nombres de los ejecutados, creando el primer monumento en el universo donde se conocerán sus historias y su vida a través de su estrella, para así nunca olvidarlos. Que si a ellos no los pudimos encontrar en la tierra, donde a ellos fueron escondidos, los podamos encontrar en el firmamento. Cuando miren al cielo, recuerde que aquí en Calama hubieron 26 fusilados un 19 de octubre. El mismo cielo que un día los vio partir, hoy los recuerda para siempre. Wow. Ok. ¿No le pasa que le dan ganas de llorar con estas cosas? ¿O soy solo yo? Sí. No, sí. Ah, Gente que apoyó la dictadura, me sorprende. Hola, Mucha profe. gente aún la apoya y es como, "Hola, es lo mejor que ha pasado en Chile". Yo no. Bueno, Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, chiquillos. Estaba aquí escuchándolo. ¡Pero profesora! No, pero a mí igual me da dije que pena. está la profe, nadie me escucha. A mí igual me da pena esta materia, pasar esta materia. Porque es como triste que el ser humano haga cosas así, pues. Y es como cosas que no deben volver a pasar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Ya, chiquillos, los dejo para que respondan las preguntas.
Ya, profe, gracias. Profe, la queremos. La quiero. Ay. Qué vergüenza. ¿Por qué? Ay, ¿Qué Dios mío. Es vergüenza? la castigación de la casa. Tan, tan. Profe está silenciado. ¿Cómo va, Seba? Ya terminé y se lo envié. Ah, ya, genial. Tengo todo decorado, ya me adelanto un poquito. Está bien, pues está bien. Es la idea. Tengo que ordenar. Espérate, ¿el Leo está queriendo entrar? ¿Sí? Sí, ¿qué le pasó al Leo? Se salió. Ahí entró. ¿Qué le pasó, Aló, Leo? profe. Como que me estoy tratando de meter hace rato porque se me salió hoy y no me metía. ¿Por qué hay dos Leos, épico? No sé por qué hay dos Leos. No sé, se me había salido por eso. Si Lo me mando al podría tiro. enviar a... Sí, Voy a mandar a los dos Leos para allá. por favor. Voy a ver al otro grupo. Seba, si estás listo, ya puedes entonces abandonar la sala. ¿Sí? Sí, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que estés bien. Igual, chao. Chao. ¿Cierto? Sí, en Calama. ¿O no? Sí. No, sí, pues. Calama, sí, calma. Calama. Calma. ¿Cómo van? Bien, bien. Bien. Bien, ¿y usted? O sea, Bien, ¿y usted? nada que ver. ¿Vieron el video, cierto? Perdón. Sí. Sí, Ya. brígido igual. Sí, Sí, que lo que justo el 19 de octubre. sí, además fue un día después del, como, del estallido, o sea, en términos, Sí, justo. sí. Ya, genial, genial. Ah, bueno, y en ese asesinato mataron a todo tipo de gente, como ingenieros, trabajadores, pobladores, como que no hubo discriminación en ese sentido. Y fue terrible la caravana de la muerte porque en el caso de los detenidos en Calama, fueron dejados en el desierto, pero sus cuerpos fueron desmembrados, entonces hay familias que, por ejemplo, por años han buscado en el desierto, y no sé, de repente han encontrado como un huesito, y con eso se han conformado entonces para ¿De poder, verdad? claro, para poder como Pático. entonces, por eso querían hacer esta iniciativa como de, ya que no les pueden llevar una flor al cementerio, no pueden ir al desierto a dejarle flores, como renombrar 26 estrellas y cada vez que uno vea, no sé, las estrellas, pudiera recordarlo, ¿ya? Pero es como muy bonita la iniciativa, yo la encuentro muy linda. Me da pena, Sí, igual, bonito. me da mucha pena. Ya. Sí, es que Sol, ¿querías decir algo? No dije nada. Ah, ya. Chiquillas, entonces, está Juan, ¿cierto? La pregunta. Cuando terminen de responder, abandonan entonces el Classroom y nos vemos la próxima semana. Recuerden registrar la visita de Alma Gesto. Dígame. Ya. Esa vez, ¿cómo se llama esto? Cuando atacaron y todo, ¿fueron ahí a los 26 o hubieron más hirientes también? En Calama, mira, es que se llamó así porque recorrió varias ciudades. Recorrió Calama, Antofagasta, Iquique, Arica. Pero en el caso de Calama es uno de los más llamativos porque fueron 26 detenidos y hubo más detenidos, algunos los liberaron, pero fueron 26 que asesinaron, que los mataron así con fusil. Pero nadie sobrevivió. No, pues nadie. No, de ellos nadie. ¿Con Nadie. fusil? Sí, lo fusilaron. Lo fusilan Sí. y después la noche los hicieron desaparecer en el desierto. Se cree que los calcinaron y después repartieron, como los restos en el desierto. Entonces, además, súper
terrible. Dígame. No, y que en el desierto nunca se va a encontrar tampoco. Claro, y los Como que hay no, viento y todo. por ejemplo, los de otras ciudades fueron arrojados al mar. Entonces, amarrados con rieles. Entonces, es imposible que los familiares pudieran recuperar sus cuerpos. Por eso yo les digo que está pensado. Cuando uno dice, es un psicópata, no, no es un psicópata. Es alguien que ha pensado y ha planificado la muerte de otra persona. ¿Ya? Pero eso como viene un daño como de atrás. O sea, yo siento que para que alguien dañe a una persona es porque a esa persona la dañaron. Como por ejemplo, no sé, las personas que los violadores y todo eso es porque ellos recibieron algún daño o vieron algo que les hizo como para causar eso. Claro, de todas maneras. Pero hay, por ejemplo, gente que también recibe ese mismo daño y son resilientes, en el sentido de que son capaces de ver, por ejemplo, ya no sé, pues si a mi abuela, por ejemplo, la violaron cuando chica, mi abuela tiene dos posibilidades, ¿cierto? Ser también ella una abusadora o cambiar su vida. Y hay mucha gente que en las mismas condiciones decide cambiar su vida. Entonces ahí es interesante ver qué es lo que finalmente gatilla que una persona se convierta o haga este tipo de daño. Quizás también se sienten amenazados. Claro, que por ejemplo el caso de Ámbar, yo ahora estaba viendo que ella fue de chica sometida a torturas, Abuso. Sí. a abuso por distintas parejas de la madre, y ella podría haber sido una abusadora más, pero Ámbar, teniendo 16 años, denunció públicamente, funó al que después fue su asesino. O sea, era una chica súper valiente, ¿ya? Y por eso es como más terrible lo que pasó, ¿ya? Ya, chiquillos, uy, qué terrible hablar. Necesario. ¿Ya? Voy a otra sala que me están llamando. Profe, una duda. Guapetón. Guapetón. ¿Alguna Guapo. Ya terminamos, profesora. Está todo gay. Perfecto, abandonen entonces la sala. Adiós. ¿Vamos? Montofre ya está en ambiente 18. Sí. Muy bien, muy bien. Ya, abandonen entonces el Classroom, chiquillos, o sea, el Zoom. Ya, nos vemos. Chao, profe. Chao, Nos vemos profe. después. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Por eso, po, como nosotros que no sabíamos y ahora como que estamos ¿De enterados. marcar? ¿Es la única Oye, forma de profe, ¿no? marcar en la historia? La Sol me había hecho una pregunta y justo yo apreté. Sí. ¿Qué pregunta era, Sol? ¿Tengo que poner los nombres del grupo? Sí. Pongan al final el nombre de los integrantes. Ya. Yo ¿Y igual si tengo no una está pregunta. presente? No, solo los que están presentes. Ok. Ya. Profe, después de esto nos vamos, ¿cierto? O sea, Sí, como... entregan y abandonan el Zoom. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Que chao. Ahora sí, chao. Sí, ahora sí. No me pinten el elefante. De nuevo, mira, ya, pues dejen de rayarme. Profe, ¿cómo? La profe. Hay que borrar todo, gente. ¿Ya terminaron? Sí. Perfecto. Nuestra pregunta era que teníamos que poner nuestros nombres. Sí, pongan los nombres de todos los integrantes ahí, en esa misma respuesta. ¿Ya escuchaste, Nacho? Es tu turno. Y nosotros dibujando. Profe, ¿por qué siempre llega en los peores momentos? En serio. Oye, esta cuestión debería tener como un timbre, así como cuando uno entre, que suene, para que Sí, que suene cuando otra persona entra, por favor. Siempre digo o hago las peores cosas cuando usted entra. Es poco privado. Tiene un imán así como que dice, alguien está haciendo algo vergonzoso, tengo que entrar. Pum, No. Pero queda entre nosotros. Solo lo subo a YouTube después. Ya, chiquillos, una vez que terminen, entonces abandonan el Zoom. Nos vemos en la Ahí próxima. nos vamos, así termina la clase. Sí, termina la clase y se van. Ya. Vaya. Ya, pues. ¿Ya? Está bien. ¿Cómo han estado? Ya, ¿Bien? Sí, bien. ¿Les Profe. trata bien la vida? Dígame. Profe, es que el viernes no me metí al electivo porque
tuve que ir a buscar una cuestión a Chile Express porque me dieron un mes y el viernes era el último día y si no, no podía recuperar el paquete, entonces tuve que ir ahí. Después fue a ver a una tía y a mi abuela y no Ya. pude entrar a la clase, entonces hicieron una actividad y no sé qué hacer. Ya, entra este viernes y ahí nos ponemos al día. No, sí, pues voy a entrar. ¿Ya? Si yo no soy de faltar a las clases, No, me usted dio nunca mucha falta. lata. Ya, Me dio mucha lata no meterme. ya, no se preocupe, el viernes lo vemos. Ya, eso era, Ya. profe. Ya, chiquillos, apenas terminen entonces abandonan. Nos vemos la próxima profe. semana. Ya, profe. Ya, Ya, adiós. Que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao.